A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Este programa, este nuevo encuentro llega a ustedes en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, y es el programa pionero de la diáspora venezolana. Desde hace 4 años, cada semana nos encontramos con algún integrante de la diáspora en el mundo. Llega a ustedes este programa bajo la dirección general de la estación a cargo de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Welit Sarcaya, en la producción Catherine Manzano nos acompaña el día de hoy, en los controles Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. También pueden escucharnos y vernos a través de nuestra plataforma digital rcr.tv y en Periscope nos consiguen en RCR 750. Hoy tenemos varias cosas pendientes, además de nuestra invitada desde Alemania, una joven promesa, bueno, no solamente promesa, yo creo que ya es realidad, pero antes de pasar a conversar con Gabriela, me gustaría decir varias cosas, las que estamos trabajando. Uno, pronto estaremos informando de la suscripción a Radio Caracas Televisión, es decir, cómo impulsar esa emisora pionera de la televisión venezolana. Anunciar que el día sábado, el Día del Refugiado, se creó la coalición venezolana de organizaciones venezolanas en las Américas. Esa coalición Venezuela reúne a más de 63 organizaciones de la diáspora. Hay muchas más, pero en todo caso es un excelente inicio que hay que celebrarlo, hay que felicitarlo. Es un esfuerzo de la sociedad civil, de esas organizaciones que han venido trabajando a lo largo de los últimos años, organizando y respondiendo a los requerimientos, necesidades y urgencias de la diáspora venezolana. En 2018 algo similar se hizo en Frankfurt. Fue la primera reunión, el primer encuentro de organizaciones diaspóricas europeas, que creo que se podría revitalizar e ir pensando ya en una alianza global, en una coalición global, aceptando las diferencias y las realidades distintas de cada uno de los venezolanos en cada una de las ciudades y países, ¿no? Pues al final la diáspora se efectúa, se realiza, adquiere vida, es en ciudades y localidades. Esto está ocurriendo mientras Alex Saab sigue siendo noticia. Parece que tiene demasiada información, lo decía en estos días en una entrevista a una senadora colombiana. Tiene demasiada información de interés para Colombia y de interés para Venezuela y de interés para el mundo, porque se trata del despropósito del saqueo a los venezolanos con los alimentos, pobres alimentos que entregan en las cajas CLAP. Y el 20 se conmemoró el Día del Refugiado, de lo cual, tema del cual estaremos hablando hoy con nuestra invitada Gabriela Trompetero. Gabriela es traductora e intérprete formada en la Universidad Central de Venezuela. Se cayó el techo, es terrible y habrá que buscar fórmulas para apoyarlo. Ya Gabriela nos dirá en qué ha pensado ella. Es máster en estudios internacionales, está realizando en este momento el doctorado en la Universidad de Bielefeld. Ha trabajado, ha estado en Colombia viendo la realidad de la diáspora venezolana en Colombia y es secretaria, eso sí me lo va a tener que corregir ella porque es en alemán, es del Einheit for Venezuela,
y entonces, bueno, ya me lo va a tener que decir, es secretaria de esa organización que viene haciendo un lindo trabajo en Alemania. Entonces, de verdad que, María Gabriela, 1.000.000 por este tiempo para conversar sobre varios temas. Y voy a comenzar por uno, que es, ¿cómo has visto tú la receptividad del mundo académico al tema venezolano, la diáspora? Tú que has estado en universidades, que has participado en congresos, ¿cómo ves esa reacción del mundo académico e intelectual europeo y latinoamericano al fenómeno venezolano? ¿Y qué se te ocurre que podríamos hacer allí? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, querido Tomás. Para mí es un placer estar acá el día de hoy contigo, que tu trabajo fue uno de los primeros pilares para mi formación cuando empecé a investigar el tema de la migración venezolana. Con tu libro La voz de la diáspora, eres como un maestro para mí. Y bueno, un saludo también a la audiencia que nos está escuchando a nivel mundial, en Alemania, en Venezuela. Bueno, mi experiencia en la academia, puedo notar que hay un antes y un después, ha habido un avance. Cuando empecé la maestría de estudios interamericanos en la Universidad de Bielefeld, es una maestría interdisciplinaria, sentía mucho rechazo para escuchar lo que estaba pasando en Venezuela. Tanto de algunos profesores, no fueron todos, como de algunos estudiantes con, digamos, ideales de izquierda. Yo era vista como yo siempre quería ser una voz para hablar sobre la crisis venezolana, la situación por la que emigramos. A veces quería dar a entender que yo era una chica rica o privilegiada que estaba hablando cosas que no eran ciertas. Y fue una lucha interesante, sobre todo a nivel personal, porque era mi primera vez en el mundo de las ciencias sociales, ya que, como bien lo dijiste, yo era humanista, yo me formé como traductora e intérprete. Y en efecto, sí fue difícil, algunos profesores ponían mucha resistencia al tema, que eso no era así, que era el imperio, y bueno, todo este discurso que ya sabemos que existe, ¿no? Sin embargo, esto ha cambiado porque creo que ya la realidad venezolana no la puede esconder nadie. Creo que ya incluso el académico que hoy en día niegue la crisis venezolana queda mal parado porque no puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces sí he visto bastantes avances. Sin embargo, sigue habiendo mucha resistencia y no lo digo solo yo, lo he comentado con colegas en Estados Unidos, en Francia, que es bastante difícil, pero bueno, estamos luchando para que a través de las ideas, ¿no? La lucha de las ideas, creo que es muy importante el trabajo que estamos haciendo los investigadores venezolanos en el mundo, para a través de las ideas y los argumentos dar a entender que no se trata de izquierdas y derechas, sino que se trata de un régimen criminal. Gabriela, eso que tú has dicho me vincula con el tema en Latinoamérica, digamos. Yo recuerdo, creo que tú eras todavía muy niña, posiblemente ni siquiera habías nacido, con el tema de cuando Pinochet, el golpe de Pinochet en Chile, pero también la dictadura cubana. Entonces es un silencio, es colocarse de perfil frente a lo que ocurre. Y a mí me llama la atención porque en toda la literatura, en toda la investigación que se hace sobre el tema de la diáspora o de las diásporas, se menciona como responsable al capitalismo, al neoliberalismo, además sin explicar en qué consiste eso del neoliberalismo, sino que eso es una palabra maldita, cargada no sé de qué, sin explicarlo, y dejan por fuera el tema del socialismo. Y sin embargo, Cuba tiene el 20% de la población fuera, más de 2 millones de cubanos están fuera de la isla, los nicaragüenses están exportando para Costa Rica y Estados Unidos, Venezuela lo ha hecho y previamente lo habían hecho los movimientos guerrilleros que quisieron imponer por la fuerza el modelo socialista tanto en Colombia como en Perú y también por supuesto en Nicaragua y El Salvador. Entonces me llama la atención y creo que pareciera que necesitamos hacer algo en ese terreno, seguir reforzando lo que se ha hecho, lo que ustedes están haciendo, lo que vienen haciendo los investigadores, porque necesitamos refrescar esto, ¿no? Digamos, a mí me abruma el silencio tan estruendoso de instituciones de ciencias sociales frente a lo que ocurre en Venezuela y eso llama la preocupación.
Y lo veo en España, lo veo en Francia, me ha tocado vivirlo junto a ti en Alemania cuando tuve la ocasión de estar en Bielefeld. Entonces creo que allí hay un terreno para hacer cosas. Entonces no sé si es por un tema de ceguera, es un tema de ideología, es un tema de compinches, de sanguijuela, de gente que ha disfrutado, que ha viajado. Yo no sé, ¿cuál explicación tienes tú allí antes de entrar al tema que nos ocupa con más fuerza? Mira, yo pienso que en muchos casos se trata de académicos que defienden el modelo y como todos sus trabajos quizás están basados en este modelo, les cuesta mucho renunciar a lo que han trabajado por tanto tiempo y les cuesta mucho separarse de estas dicotomías de izquierda y derecha. Yo pienso que el mundo hoy en día es mucho más complejo y no podemos seguir pensando en esta división del bloque soviético y el imperio estadounidense. Hoy en día hay muchísimas otras dinámicas que están jugando un factor y pienso que lamentablemente muchos de estos académicos están muy arraigados en esas divisiones antiguas que yo particularmente pienso que ya hoy no tienen más cabida y hay que repensar estos conceptos de izquierda, derecha. En mi opinión es eso, ¿no? Ya incluso algunos están diciendo que es que en Venezuela no hubo socialismo, que eso no es izquierda, para seguir defendiendo sus ideas. Pero bueno, ya como te digo, no se puede tapar el sol con un dedo. Está más que claro que sí hubo un proyecto con una base socialista, con una economía planificada, claro, con la dinámica de petrolera que hace el caso venezolano muy particular, pero sí podemos demostrar hoy, tanto empírica como teóricamente, que sí hubo bases del llamado socialismo del siglo XXI que no funcionaron y no van a funcionar. Y bueno, creo que nuestra labor es, a través de nuestros estudios, seguir una nueva generación, pienso. Con mis compañeros, realmente pienso que ellos ya también van entendiendo un poco, ¿no? Los que son de mi generación, aunque ellos defiendan una ideología o la otra, que yo no tengo problema, pero ellos sí están mucho más abiertos a entender y aprender de la crisis en Venezuela, de nosotros los venezolanos que la vivimos, tanto nosotros como nuestros familiares. Entonces pienso que es eso, desde mi perspectiva, es negarse a renunciar a esas categorías del pasado que hay que repensar. Gabriela, tú además de hacer estudio, haces trabajo. Tú has desarrollado un trabajo intenso, por un lado en Colombia, estuviste un tiempito allá, mientras estudiabas, entraste en contacto con la diáspora venezolana, con los problemas reales, pero también en Alemania lo haces, has vivido el tema del refugio de los venezolanos en Alemania, de los problemas. Entonces, además de lo que estás estudiando, cuéntanos lo que estás haciendo y desde dónde los estás haciendo, porque yo no pronuncié bien el nombre de la organización alemana, así que corrígeme, por favor. Sí, bueno, desde hace un año estoy trabajando con la organización Einheit für Venezuela, que significa Unidad por Venezuela, con el trabajo de su presidenta, que es Milsi Liebetzeit, Nora Estrada, Anne Strebe, Natalia Oliveiros, Nina Hoffle, Jessica González. Yo estoy en Bielefeld y todos estamos localizados en distintos puntos sobre todo Renania del Norte-Westfalia, que se encuentra cerca de la frontera con Holanda. Y bueno, tenemos básicamente 3 ejes de trabajo principales. El primero, informar tanto a los residentes de Alemania como a los venezolanos sobre la crisis multicausal que vive el país actualmente, ¿no? La emergencia humanitaria compleja que vive el país. También hemos participado en distintos eventos en cooperación con la Fundación Friedrich Naumann, que es la fundación afín al FDP, el Partido Liberal, donde también hemos discutido diversos temas. Hace poco, por ejemplo, hubo un evento donde discutimos la crisis venezolana en medio del COVID-19 y bueno, el evento en el que tú participaste el año pasado, la diáspora venezolana, un activo para el desarrollo, donde en diferentes mesas de trabajo con miembros de la diáspora acá en Alemania, discutimos, planteamos ideas, acciones para poder en un futuro ayudar a la reconstrucción de Venezuela. Eso es una parte, ¿no? Esa información. Por otra parte está, por supuesto, el trabajo del lobby político con la coordinadora. De eso me vas a hablar en el siguiente segmento porque tenemos que hacer un corte para ir a publicidad. Pero déjalo allí porque lo voy a complementar con la pregunta
relacionada con el tema que a ti tanto te preocupa también, que es el de los refugiados. El día sábado se celebró el Día del Refugiado, entonces quisiéramos que también ahondaras allí. Entonces, en el siguiente segmento, por favor. Usted escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Ya de regreso con Gabriela Trompetero. Ella es, además de estudiante de doctorado, trabajadora insignia en el tema de la diáspora venezolana y secretaria de la organización alemana impronunciable para mí, que se llama Unidad por Venezuela, al lado de gente muy linda como Milce, a quien conozco desde hace unos cuantos años. Y habíamos dejado en el aire, nos estaba comentando aquellas actividades, las líneas de trabajo de la unidad y de la organización, pero al mismo tiempo ya comenzaba a hablar del tema de los refugiados. Yo creo que este es un punto fundamental para todo el tema de la diáspora venezolana fundamentalmente en Latinoamérica, pero no exclusivamente en Latinoamérica. Tiene que ver con el Pacto de Ankara, tiene que ver con los acuerdos de Nueva York en 2016, tiene que ver con el acuerdo de Marrakech, en Marruecos, el pacto por las diásporas en el mundo, por la movilidad, reforzando el de la movilidad. Entonces, Gabriela, dale continuidad a lo que venías hablando, perdona la interrupción. Bueno, pasando al trabajo de Einheit, uno de los ejes de trabajo fundamentales para nosotros ahorita es el apoyo a los migrantes y refugiados venezolanos en Alemania. Voy a hablar específicamente del tema de los solicitantes de refugio y asilo en Alemania. Estamos preocupados porque, según las cifras de la Agencia Federal para el Migrante y el Refugiado, acá en Alemania, desde el mes de enero hasta el mes de mayo, de las solicitudes que se han trabajado, el 62% han sido negadas. Estoy hablando de solicitudes de refugio de los venezolanos, ¿ok? Es un tema bastante complicado porque a pesar de que ellos pueden apelar esta decisión, es una situación muy difícil que les causa mucho estrés, es una situación muy dura a nivel psicológico, muchos de ellos no hablan alemán y se encuentran en una situación bastante difícil. Llama la atención que hay muchas irregularidades en la toma de decisión. Estamos preparando un informe que queremos llevar a los diferentes parlamentarios del Bundestag, del Parlamento alemán, para informarles, por una parte, la crisis multicausal, las razones por las que los venezolanos huyen
y necesitan protección internacional. Y por otra parte, la complejidad, las dificultades, los retos que enfrentan los solicitantes de refugio en Alemania. Obviamente estamos muy agradecidos, tanto los solicitantes del refugio como los porque Alemania da una mano al refugiado, pero la situación es difícil porque en muchos casos ellos no tienen personal en los refugios que hable español. Y bueno, la negativa pareciera indicar que la complejidad del tema venezolano avanza tan rápido y cambia tan rápido que para un funcionario alemán es difícil, ¿no?, llevar el registro de estos cambios y darle sentido a la crisis para poder dar una respuesta positiva, ¿no? Entonces esto es lo que nos preocupa ahorita. Estamos trabajando en ese informe para llevarlo a las autoridades pertinentes. Y bueno, también en el área de los migrantes, durante la pandemia realizamos una serie de talleres online donde le dimos a los migrantes clases de alemán. Es muy, muy importante para vivir y trabajar en Alemania, tener un nivel mínimo de alemán para tu inclusión laboral y social, y estamos dando una serie de cursos gratuitos en línea y otra serie de cursos como cómo conseguir trabajo en Alemania, los tipos de alimentos, para que nuestros venezolanos acá puedan integrarse poco a poco a este país. Porque suena extraño que haya rechazo, porque por otro lado hay una decisión en Alemania están haciendo un llamado a más de 1,5 millones, creo que es la cifra que han estipulado, de inmigrantes para trabajar en distintas áreas. Hay una disposición de los venezolanos a trabajar en todas esas áreas. Pero por otro lado también contrasta con, cuando decía el Pacto de Ankara, que es el pacto entre Turquía y el fundamentalmente, para retener allí a 3.7, creo que es la cifra de migrantes sirios, un poco con el objetivo de que no ingresen a la Unión Europea, ¿no? Y cuesta un montón eso, cuesta 6.000 millones de euros, hasta donde entiendo. Y de hecho hay una amenaza de Turquía reciente sobre Europa que ha generado un conflicto en Grecia, diciéndole, bueno, si no aportan recursos porque que llegue un refugiado a Alemania o a Europa significa 1.500 euros de acuerdo a las cuentas que presentan los turcos o el gobierno turco, mientras que para el gobierno de Turquía cada migrante sirio significa algo así como 35 euros, de acuerdo a la cifra, no recuerdo bien los números. Pero no podría estar operando el rechazo al refugio debido al tema financiero que eso podría implicar. Mira, yo no consideraría eso hasta el momento como un factor, porque recuerda que en comparación a los sirios, en Alemania ya es difícil para un venezolano llegar a Alemania, no somos tantos, ¿no? El número ha subido, es significativo, yo estaba sacando las cuentas y ya somos el país número 19 de unos 140 solicitando refugio, lo que me parece bastante interesante en Alemania, ¿no?, que queda tan lejos, ¿no? Llegar acá es muy difícil para un venezolano que está huyendo. Yo pienso que el problema es que como la crisis venezolana es tan compleja, y te lo digo, ya avanza tan rápido, y el caso se decide de manera individual y lo decide un funcionario que tiene que realizar un proceso de investigación. Mira, te explico un caso. Uno de nuestros estudiantil, él fue amenazado en el 2018 por el SEBIN, y en el 2017, perdón, y en el 2019 por las FAES. En la lógica del funcionario no tiene sentido que dos grupos diferentes relacionados al gobierno lo hayan amenazado en distintos momentos, ¿no? Eso por una parte. También él, por ejemplo, era el líder de ese grupo estudiantil, pero amigos de él que también pidieron el refugio, que estaban un poco más abajo de él, no eran tan libres, ¿no? Su imagen no estaba tan expuesta, sí les aprobaron. Entonces, es que es una decisión individual que depende de la toma de decisión de cada funcionario. Y es donde nosotros queremos llegar a ver cuál es el problema, porque las fuentes están. Tú te metes hoy en día en Google, googleas, y hay muchas fuentes certificadas sobre lo que está pasando en Venezuela, pero es eso, avanza muy rápido la crisis, y para las lógicas alemanas quizás es un poco difícil de entender. Y por eso estamos trabajando en este informe para ir a las autoridades a buscarle solución a este problema, porque sabemos que la mayoría de estas personas tiene derecho a la protección internacional.
de un país donde sus derechos humanos son violados. Y en Alemania hay cuatro protecciones, ¿no? 4 figuras de protección. Y si bien la del asilo y la del refugio están directamente relacionados con la persecución, también está una figura llamada prohibición de la deportación, donde se estipula que si tú regresas a tu país y tu vida está en riesgo por situaciones muy individuales, se te puede dar esta protección por al menos un año. Entonces, con esa figura se pudiese jugar que no es necesariamente la persecución más estricta de la Convención de Ginebra de 1951 y del Protocolo de 1967. Entonces esto te da un poco de flexibilidad y es eso, queremos ver cómo los funcionarios pueden estar como más al día con los avances de la crisis venezolana. Claro, pero la crisis venezolana y la diáspora venezolana sufre en carne propia incluso cuando intenta retornar al país. Ahora, de acuerdo a Migración Colombia, que es un organismo serio, han regresado 70.000 personas y están en cola creo que 20.000 personas más, 24.000 personas más, de acuerdo al informe de Migración Colombia. Y Venezuela ha generado un tapón impresionante, está impidiendo el retorno de los venezolanos a su país, incumpliendo, además de manera grosera, el acuerdo humano, la norma global de movilidad de 1948. Está estableciendo cuotas de ingreso, cantidad de personas a retornar y días de retorno, ¿no? Es una cosa, el tapón lo pone Venezuela, es decir, Venezuela, me imagino que no quiere que regresen porque el segundo rubro de ingresos del país son las remesas, pero es que las remesas van a verse afectadas también por todo el tema del coronavirus. Entonces esto plantea la gestión del refugio y Latinoamérica, y tú lo conoces bien porque has trabajado, tu tesis de maestría fue sobre el tema de la diáspora en Colombia. ¿Qué significa toda esta discusión sobre el refugio en un contexto del coronavirus, ¿no? Porque el coronavirus significa no solamente la pandemia biológica, sino también la pandemia económica y social que genera. En el caso peruano estamos hablando no solamente del número de fallecidos, sino que dentro del 75% de la fuerza de trabajo que lo hace la informalidad no es capaz de convivir con la cuarentena. Eso le hace daño porque necesita movilizarse y generar los recursos al día. Entonces, quedarse sin recursos es parte de lo que explica la decisión de los venezolanos, de algunos venezolanos, porque sigue el número creciendo. La ACNUR dice que nosotros somos 5 millones y algo, la cifra nuestra en el observatorio es 6 millones y tanto de venezolanos. Si sumamos los 2 millones que hay en Colombia, más el millón en Perú, más los 500.000 en Chile, más los 500.000 en Estados Unidos, ya eso nos da, excede los 5 millones, agregando los 700.000 que hay casi el millón que hay en Europa. ¿Cómo ves tú que has estado preocupada por todo, que has discutido, que has analizado, que le has metido el diente al tema? ¿Cómo estás viendo tú el futuro del refugio venezolano en Latinoamérica? Porque estás viviendo el alemán, ¿cómo estás viviendo el latinoamericano? Bueno, justamente ese es mi tema del doctorado, ¿no? Las consecuencias de clasificar a las personas móviles, ¿no? Al movimiento, al fenómeno de la movilidad humana, a sus personas, de una manera o de la otra, ¿no? Se han hecho muchos estudios en Europa, en Estados Unidos, lamentablemente no en Latinoamérica, sobre cómo a veces metemos en estas cajas, en estos contenedores a unas personas y a otras no, ¿no? Porque a veces es muy difícil, ¿no? de saber cómo yo pongo el límite de que es un migrante forzado o que es un refugiado. Una persona solamente que es pedida, como lo indica la Convención de Ginebra del 51, por motivo de su raza, de su opinión política, su religión, etc. O como en el caso de la Declaración de Cartagena de 1984, que nació en el contexto de la Guerra Civil en Centroamérica, donde ese término, ese concepto tan fijo se extendió para poder también incluir a personas que huyen por haber sido amenazadas por violencia generalizada,
agresión extranjera, conflictos internos, violación de los derechos humanos u otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público. Entonces, claro, en el contexto venezolano, ya en el 2018, la ACNUR empieza a proponer, a recomendar, igual que la Asociación de Estados Americanos, a reconocer a los venezolanos como refugiados a través de la figura de la prima facie. La prima facie es que en vez de realizar el debido procedimiento de otorgarle refugio o no a las personas individualmente, se hace de forma grupal para agilizar estos procesos burocráticos que son muy difíciles, más en el contexto de países como Colombia, donde no estaba esta experiencia de la administración migratoria, digamos. Y hay muchas propuestas, pero de hecho me llama la atención cuando yo hacía las entrevistas para mi tesis de maestría y hablaba con uno de los integrantes en aquel momento de la gerencia de frontera, y yo le decía, ¿por qué existe esta recomendación? Ustedes, el Estado colombiano, no los acepta como refugiados. Y me decía que hay una serie de complicaciones. Diferenciar, por ejemplo, a un refugiado en Villa del Rosario, en unas ciudades o pueblos con muchas necesidades, puede generar una serie de roces, ¿no? Tensiones con las poblaciones locales que también se enfrentan una serie de problemas de acceso a servicios públicos, educación, salud, pobreza, desigualdad, etc. Desde mi perspectiva, por supuesto que sería ideal reconocer a nuestra población venezolana como refugiados, pero es un tema muy complicado, con muchos grises. Además, recordemos que la migración venezolana, siendo hoy en día el segundo flujo migratorio a nivel mundial, es la menos financiada. Yo estoy impactada, yo estaba viendo unas cifras del Coordinación para la Migración y el Refugio venezolano. Estamos hablando de que solamente tienen hasta este momento un 16% de los recursos que necesitan. Entonces, es difícil para estos estados. Yo de verdad hay que agradecerle a Colombia porque ha tenido una política muy abierta, pero hay una falta de recursos, una falta de institucionalidad para reconocer a todas estas personas como refugiados. Entonces, es una situación compleja. Y ahora, como seguro lo viste, el ACNUR saca el último reporte de tendencias globales, donde por primera vez a los venezolanos nos incluyen en ese top 5 de los países con mayor flujo, ¿no?, de emigrantes o desplazados. Antes no nos colocaban allí, aunque ya desde hace unos 2 años somos el segundo país, pero ahora nos incluyen, pero con una nueva etiqueta, una nueva categoría, que es la del desplazado internacional, que hay que analizar qué consecuencias, qué impacto va a tener esta nueva categoría, porque hasta ahora lamentablemente, y esto lo vemos en el caso del COVID, ¿no? El COVID justamente saca a flote las vulnerabilidades de la población irregular venezolana. Por ejemplo, en el caso colombiano, el 90% se dedica al trabajo informal. Y bueno, a lo que se dan las cuarentenas y no poder tener su ingreso, se vieron obligados algunos a retornar. Solamente el 3% ha retornado, ¿no?, de ese 1.800.000 en Colombia. Entonces, mira, es un tema complejo. Por eso, de hecho, justamente el tema que estoy estudiando, porque tiene muchas aristas, y claro, sería genial, sería lo ideal, que todos son refugiados, pero no es tan fácil. Y pienso que es un tema con mucho potencial. Bueno, yo creo que estás tocando el centro, el corazón, la médula del asunto, ¿no? Es decir, ¿qué hacer con estos millones de venezolanos que pueden ser considerados refugiados? Yo creo que ahí hay una máxima: todo migrante es un refugiado, o todo refugiado es un migrante, pero no todo migrante es un refugiado. Entonces allí tenemos tipos de migración. En Colombia hay todo aquel segmento petrolero que creció a principios de siglo. Luego tenemos gente vinculada a la docencia, a la investigación en universidades desde hace ya un buen rato. Tenemos a los retornados colombianos en Barranquilla, Cali, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que no solamente en recursos, sino o en recursos. Hay un trabajo que están haciendo unos muchachos que espero tenerlos pronto cuando lo terminen el estudio, proponiendo medidas alternas. Es decir, por ejemplo, los programas que se están desarrollando desde y con
Colombia o con Perú o con Argentina de poblamiento de ciudades vacías, ¿no? Digamos que hay opciones alternas que no solamente pasan por los recursos económicos que hay que destinar, que además va a agravar la situación porque tenemos los efectos colaterales del coronavirus. Estamos hablando de que hay países en los que la caída del Producto Interno Bruto, como en España, se está estimando en 15%, y la pelea por los recursos va a ser enorme. Entonces yo creo que hay que meterle algo de creatividad a este asunto. Es verdad que comparativamente con la Rohingya, yo no sé cómo pronunciarla, la migración que recibe algo así como 800 euros per cápita, o la migración siria que está calculada en 1.500, aunque los turcos por cada migrante sirio 35 euros. O la venezolana, que ha recibido relativamente poco, este acuerdo del 26 de mayo que coloca una cierta cantidad de recursos para los países y poder atender no solamente a la diáspora, sino también los requerimientos de los países. Estamos hablando en el caso de Colombia, que es el que tiene el 30% de la diáspora venezolana, números más, números menos, tiene 7 millones de desplazados internos. Eso son cifras mayores, ¿no? Es decir, tienes unos problemas desde 5 décadas de confrontación desde todos los grupos, ¿no? De la izquierda marxista, pasando por la droga, pasando por todos los grupos que han confrontado y que siguen confrontando y que siguen peleando en Colombia. Entonces, creo que allí hay que aguzar la mente, hay que ver qué medidas alternas, qué formas creativas encontramos para articular y poder integrar. Yo creo que en el caso, y no sé qué piensas tú, me gustaría conocer tu opinión, ¿qué piensas tú de lo que ha hecho Latinoamérica con la diáspora venezolana? Sí, ¿cómo ves la relación? Pero eso me lo vas a responder. Se me acaba de pasar, hemos estado sabroso conversando, se me acaba de pasar este segmento, entonces ya al regreso, ¿ok? Usted escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop tenemos todo: coberturas de chocolate, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. Este programa, la picardía y el humor inteligente son protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso de nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Lo bueno une.
Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síguenos en Twitter, @rcr750. Bueno, de regreso, se nos está pasando el tiempo rapidísimo con Gabriela Trompetero, que además es secretaria de Unión por Venezuela en Alemania, Einheit for Venezuela. Secretaria, trabaja, estudia, está haciendo el doctorado, ya hizo la maestría, estuvo en Colombia, tiene información de primera mano, está trabajando con los refugiados en Alemania también. Sí que tiene una visión muy interesante, además vivida, no es leída, es vivida, ha discutido, ha polemizado. Yo creo que eso vale oro, ¿no? Bailado no se lo pueden quitar a nadie. Entonces estábamos hablando del tema de los refugiados y le había dejado una pregunta en el aire. ¿Cómo ve Gabriela la reacción de Latinoamérica, por eso cuando yo intento compararla con Europa, frente a la diáspora venezolana? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la evalúas? ¿No? ¿Cuáles son tus percepciones? ¿Cuáles son tus ideas sobre el tema? Me gustaría conocerlas y que nuestra audiencia las conociera. Bueno, en un primer lugar, pienso que fue una respuesta ante todo de solidaridad, de acogida. Lo vimos en Colombia, lo vimos en Perú, lo vimos con todos estos indicios del Grupo de Lima, ¿no? Para llegar a acuerdos, a una cooperación regional. Pero a lo que fue pasando el tiempo, sí, no sé si es porque no se llegó a acuerdos o también por el problema financiero. Algo sucede, y claro, esto va en relación drástico del ¿no? Para mí como investigadora es un gran reto, porque yo cada vez que escribo un artículo, cada vez que escribo un texto, algo para mi trabajo, yo tengo que estar constantemente actualizando las cifras, que de hecho ahorita estoy esperando que me publiquen unos textos, que ya cuando los publiquen esas cifras ya son otras, ¿no? Entonces, en este contexto de que recordemos que es un fenómeno único, es un fenómeno sui generis, de que tanta gente sale tan rápido de un país, ¿no? A pie, en bus. Entonces, sí, en primera instancia fue una respuesta de solidaridad con la que como venezolana, inmigrante, estoy más que agradecida, pero luego empezamos a ver mecanismos de cierre, ¿no? Empezó Chile pidiéndonos la visa, luego empezó Ecuador, luego Perú, ¿no? Y cuando esto pasa, yo me preocupé mucho, sobre todo por Colombia, porque Colombia entonces está recibiendo todo este flujo, bueno, Brasil, pero Brasil es un poco más complicado el paso, porque tenemos ahí temas geográficos, temas de idioma. Entonces yo sentí en ese momento que básicamente dejaron sola a Colombia, como, bueno, agarre a sus migrantes venezolanos porque nosotros vamos a poner restricciones. A mí en su momento esa medida me disgustó mucho. Yo pienso que ha habido un problema con la cooperación regional. Yo recuerdo que habían ideas muy interesantes, por ejemplo, que se le dé al venezolano cuando entra a Colombia un documento, porque como sabemos los venezolanos tenemos un problema de identificación gravísimo, es un problema para nosotros tener pasaporte, sacar la cédula. Entonces había una idea muy interesante que creo que se salió de Argentina, de crear este documento que no se pudiese desplazar por toda la región sin ningún problema. Entonces lamentablemente todos esos esfuerzos se quedaron en el papel y no sé, veo a cada país trabajando por su cuenta en este momento, lo que me preocupa mucho, porque este tema sin cooperación internacional, bien sea regional, incluso global, porque también veo que como que la comunidad internacional no termina de entender, ¿vale? ¿Cómo tú vas a seguir diciendo que es que en Venezuela se están reduciendo los canales de la democracia? O sea, en Venezuela hay una dictadura. Y yo con preocupación que todavía la comunidad internacional no termina de las cosas como son. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Yo veo, por supuesto, agradecida con, sobre todo la sociedad civil en Perú, en Ecuador, en Chile, ¿no? Los esfuerzos que se han dado para atender a la migración venezolana, de verdad han sido muy grandes, ¿no? Y hay que reconocerlo, pero a nivel de cooperación regional estamos fallando y hay que ver qué pasa. Yo te escucho, Gabriela, y me quedo pensando en opciones. Es verdad que van a necesitar el concurso global. Esto no se puede resolver país a país y menos después del coronavirus.
la solución al tema del impacto económico y social que ha generado el coronavirus tiene que ser global, no hay posibilidad de hacerlo de otra manera. Por mucho que los países destinen recursos para salvar empresas, atender a los desempleados, etc. Pero, oyéndote, yo digo, pero ¿es de recursos o es de enfoque? Porque yo creo que esta crisis es una tremenda oportunidad para impulsar el proceso de integración. La diáspora no es el problema, es parte de la solución. La diáspora ha puesto a crecer a Colombia, la diáspora ha puesto a crecer a Perú, la diáspora ha puesto a crecer a Chile. Y yo creo que pudiéramos hacerlo más y mejor si pudiéramos utilizar los recursos de la mejor manera. Cuando tú ves un médico venezolano lavando carros en Bogotá, tú dices, oye, este médico a lo mejor en Barranquilla o en una zona alejada de Cali podría perfectamente ejercer, ser a solución de cualquier problema de salud, y eso es posible para el país de acogida, la ciudad de acogida, para el migrante y por supuesto para Venezuela, que va a seguir recibiendo familiares y amigos las remesas. Y eso mismo están haciendo los médicos en Estados Unidos. El déficit de médicos en Estados Unidos es 93,000 médicos. Y tenemos un montón de médicos venezolanos con experiencia que se han formado incluso en universidades norteamericanas, pero que no pueden ejercer y que estarían dispuestos a hacerlo en la Conchinchina para resolver los problemas de salud de la... Entonces, ¿es recursos o es enfoque o es ambas cosas? Pienso que siguen siendo ambas cosas. Muy interesante la idea que tú has de ver a la diáspora venezolana como una oportunidad. Y de hecho ese ha sido el enfoque de Colombia. Yo de verdad cuando fui a Colombia por primera vez quedé fascinada. Trabajé con la gente y trabajo con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, con Ronald, María Clara. Ellos están muy abiertos a trabajar, ellos trabajan con el gobierno, con la Fundación Konrad Adenauer, con la sociedad civil, o sea, y también parte de los voceros del gobierno, Felipe Muñoz, el nuevo director de Migración. Se ve la disposición a trabajar en cooperación con ACNUR, con la Organización Internacional de las Migraciones. O sea, se ve el interés de ver este flujo migratorio como una oportunidad, porque al final de cuentas es eso, o sea, tienes gente con mucho potencial. También tu cultura se va a enriquecer, tu sociedad, desde cualquier punto de vista, las migraciones son eso, enriquecedoras. Pero no es tan fácil. Vemos el punto, por ejemplo, Duque propuso una propuesta ahorita dentro de la crisis del COVID de que los venezolanos pudiesen trabajar, ¿no? Los médicos venezolanos. Y lamentablemente hubo resistencia por parte del gremio de médicos en Colombia. Entonces pienso que es un trabajo de hormiguita donde tiene que participar la sociedad civil, el gobierno, las alcaldías. En el caso colombiano, recordemos que es un país muy regionalizado. Una cosa es Bogotá, otra cosa es el norte de Santander. Trabajar en conjunto, articular el trabajo regional, el trabajo a nivel del gobierno nacional, los académicos, para que la gente poco a poco vaya entendiendo esa ganancia que tiene la migración y que los diferentes actores involucrados se abran más a entender esto, que un médico venezolano también puede perfectamente colaborar con el avance de los países de acogida, por ejemplo. Ahora acabas de señalar el tema ciudades. Yo creo que eso es fundamental. La migración no se produce en países. La gente no llega a Colombia, la gente llega a Cúcuta, Barranquilla, a Riohacha, a Medellín. Y los impactos son diferenciales. No es lo mismo el 4% de la población en Bogotá a representar el 30% de la población en Cúcuta, ¿no? Los efectos son diferenciales. Además, las instituciones son distintas. Pero hemos hablado de lo que tiene que hacer Colombia, lo que hay que hacer a nivel internacional. ¿Y Venezuela? Pero esa pregunta la vas a ir respondiendo para la tesis, porque estamos cerrando el programa. Te queda un minuto para cerrar, Gabriela. Pero es que a mí me llama la atención porque nosotros le decimos Colombia, Perú, Ecuador, tal. Y Venezuela, las organizaciones privadas en Venezuela, los gremios profesionales, tienen datos de la gente que está afuera, están haciendo inversiones, están pensando en hacer acuerdos bilaterales en distintas áreas, están cómo aprovechar esa diáspora para crecer mercado, para informarse de requerimientos. Digamos, estamos aprovechándola. Te lo dejo.
No, cierra como tú quieras, no. De verdad que difícil. Esa pregunta sale para otro trabajo de doctorado o de maestría. No, es que estamos conversando y se me ocurrió cuando estamos hablando me parece que es importante. No, sin duda, yo estoy convencida de que los principales actores en la resolución de esta tragedia, de este conflicto, somos nosotros los venezolanos. O sea, en cualquier lugar del mundo donde estamos, nosotros tenemos que ser la voz, nosotros tenemos que ser el lobby político, hablar con la gente, informarles y mantener esa información viva, porque por ejemplo aquí en Alemania ya no llega tanta información sobre Venezuela hasta que pasa algo tremendo. Entonces la gente piensa que ya todo está mejorando. No, nosotros los venezolanos somos los encargados de mantener viva la discusión, de articular, como tú muy bien dices, cómo nosotros desde afuera vamos a ayudar en un futuro a recuperar al país, porque lo que se va a necesitar para recuperar a Venezuela es muchísimo, ¿no? Porque la destrucción, yo recuerdo siempre que como tú dijiste en una presentación, no caen unas bombas, pero es una destrucción, quién sabe si peor que la misma que se da en Siria, ¿no? Porque el retroceso en todos los niveles en Venezuela es dramático y los venezolanos somos los principales actores, tanto en Venezuela, de verdad, como sé que me están escuchando las personas en Venezuela, de verdad, gracias a los que siguen allá luchando cada día, a pesar de la represión, a pesar de las dificultades, a pesar de esa emergencia humanitaria compleja. Y aquí en Alemania, desde Einheit für Venezuela, nos consiguen por Twitter, por Facebook, estamos abiertos para cualquier duda que tengan. Y también cualquier empresario en Alemania que tenga alguna idea en diferentes áreas para ayudar a mejorar la situación y a salir de esa crisis, pues que nos contacten y estamos más que abiertos para entablar estas conversaciones que son más que necesarias, porque de esto vamos a salir los venezolanos, básicamente, pienso yo. Gracias, Gabriela, de verdad, por el mensaje, por el contenido, por el trabajo que haces. Te tendremos en una nueva ocasión porque de verdad, además te felicitamos por todo lo que estás haciendo. Gracias a todos, gracias a nuestra querida audiencia global y nos seguimos viendo el próximo lunes a la misma hora. Y saludos a la diáspora venezolana en Alemania y por supuesto a la gran Milsi y a la querida Gabriela. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó